Gracias por la presentación. Bueno, tal como lo mencionó, mi nombre es Iván Arriagada, geólogo de la Empresa Nacional del Petróleo desde el año 1997. Vengo a hablar de un tema que podría llamar la atención por ser un tema netamente operativo del negocio del petróleo en una instancia donde el foco es distinto. Pero creemos importante que lo conozcan, dado que todas nuestras operaciones se realizan no en terrenos de propiedad de la empresa, sino que en los de ustedes. Siguiente, por favor. El tema, como dice el título, es perforación horizontal y eso responde a la necesidad de ir permanentemente innovando, cambiando nuestra manera de trabajar, dado que el hidrocarburo nos enseñaron desde chico que era un recurso no renovable, es decir, en algún momento se acaba. Y hay que buscar nuevas estrategias para ir reemplazando todas las reservas que año a año vamos entregando a nuestros clientes. Partimos, y esa necesidad nace allá por el año 2010, cuando tuvimos que hacer la primera gran innovación, dado que, como se ve en esta gráfica, nuestros niveles de producción venían en caída libre y no veíamos opción de poder recuperarlas. Hasta que hicimos una prueba con una técnica que ha sido conocida en los últimos años, que es el fracturamiento hidráulico, que es donde está la primera flechita roja ya en dos pozos perforados hace muchos años, más o menos en los años 70. Y no se ve bien, pero justo en el valle hay una pequeña mancha amarilla que muestra el resultado de aquella prueba, que fue bastante auspicioso. Y eso nos motivó a planificar una campaña de exploración, que es la segunda flecha roja, con 3 pozos en el mismo sector, en este caso en Tierra del Fuego, dirigidos a un reservorio que tiene unas características muy especiales y distintas a lo que veníamos explotando desde el año 45. Y esa tecnología, siguiente, la veníamos haciendo, perforando pozos, un pozo por locación, construido en 3 etapas, que están ejemplificadas con las 3 rectángulos celestes. Con el paso del tiempo fuimos optimizando y pasamos a perforar más de un pozo en cada locación, introduciendo el concepto del pad drilling. Partimos tímidamente con 2 pozos en cada locación, pasamos a 4 y cada pozo, por supuesto, con su correspondiente fractura, que está caracterizada con los rectangulitos negros en el fondo de cada pozo. Y hoy día estamos en esta misma situación, perforando con pad drilling hasta 16 pozos por locación en el caso de la isla y entre 3 y 5 pozos por locación en el caso de continente. Y llegamos a un punto en el que, si mantenemos esta manera de abordar el reservorio, de llegar al reservorio, no vamos a lograr un cambio sustancial o una mantención de la producción, como se ve en la parte final de la gráfica, con algún riesgo de que empecemos a caer nuevamente. Por lo tanto, es el momento de hacer un cambio. Y de ahí nace la idea de perforar de manera distinta. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es esa manera? La perforación horizontal. ¿Y en qué consiste? Dale, por favor. Consiste, como lo muestra la figurita, de manera muy, muy simple, en ya no cortar el reservorio a lo ancho. Si este fuera el horizonte de interés, la capa verde, antes lo cortábamos así. Ahora es perforar verticalmente hasta una posición muy cercana y empezar a doblar la construcción del pozo y navegar a lo largo del reservorio una distancia por definir. 500 metros, 1000 metros, 2000 metros. Algunas empresas que llevan años desarrollando esta tecnología hacen pozos de 4 o 5 mil metros de navegación a lo largo del reservorio. Quiero introducir este concepto, el concepto de la permeabilidad, que fue el que nos condicionó a incorporar el fracturamiento hidráulico. ¿Qué es la permeabilidad? No es otra cosa que la capacidad que tiene un medio de transmitir o de que pase a través de él algún fluido. Hay una
categorización bastante amplia que va desde lo absolutamente impermeable a lo muy permeable. Una manera simple es comparar un trozo de género con un plástico y ponerle agua. Por el género el agua va a pasar, es decir, es muy permeable, por un trozo de plástico lo va a contener, absolutamente impermeable. Con las rocas pasa más o menos lo mismo. El reservorio que veníamos explotando desde el año 45 es absolutamente permeable, solamente bastaba con perforar el pozo y se ponía a producir. En cambio, este tipo de reservorios, los que empezamos a desarrollar desde el año 2011, tienen una permeabilidad mucho más baja. Tienen contenido de hidrocarburo, pero ese hidrocarburo no es capaz de fluir a través de la roca hacia el pozo. Por lo tanto, hay que ayudarlo, hay que generar canales de comunicación y eso se logra a través de la fractura. La siguiente, porfa, y la permeabilidad, desde el punto de vista físico, nació a partir de un experimento como concepto que hizo un señor que se llamaba Henry Darcy, cuyo fundamento es pasar un fluido, un cierto caudal de fluido a través de un medio rocoso que tenía una cierta área y que genera y sale por el otro lado, ¿cierto? Y hay una diferencial de presión. La presión con la que entra no es la misma con la que sale. ¿Eso qué implicancia tiene en el drenaje del reservorio? Un pozo de alta permeabilidad va a drenar un área bastante grande, centenares de metros. Siguiente, por favor. Y la manera de desarrollarlo es generando una serie de pozos, ¿cierto?, para drenar y extraer la mayor cantidad de hidrocarburos desde ese lugar. Un pozo que tiene baja permeabilidad, siguiente, por favor, el área que va a drenar va a ser mucho menor. Entonces va a necesitar, por una parte, una mayor cantidad de pozos para drenar el mismo volumen, pero a la vez va a dejar sectores sin drenar, a menos que acerque la cantidad de pozos como en un yacimiento de extremadamente baja permeabilidad, donde el área de drenaje podría llegar solamente un par de decenas de metros. ¿Cuál es la manera de abordar este tipo de yacimientos? Ya sea, siguiente por favor, perforando una gran cantidad de pozos, siguiente, o bien cambiando la tecnología a pozos horizontales. Eso es más o menos a modo de introducción de cómo nace la necesidad de perforar este tipo de pozos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fases? No se diferencia mucho de la perforación de un pozo normal. Es una perforación vertical inicial. Esta es una línea sísmica que muestra la configuración de la corteza en alguna parte de continente, donde identificamos allá abajo una manchita amarilla, no sé si la logran ver, que es nuestro target, nuestro objetivo. La idea es perforar a lo largo, ya no cruzarlo, sino que a lo largo, como se ve en el ampliado del lado izquierdo. El pozo se perfora de manera vertical hasta una posición cercana a la donde está el reservorio y empezar a curvarlo hasta llegar a 90 grados y navegar, en ese ejemplo, 1200 metros creo que tiene de largo esa anomalía en la sísmica. Y posteriormente, si el reservorio tiene características no convencionales, es decir, de muy baja permeabilidad, realizar una serie de fracturas desde el pie, desde la punta hasta el talón, así se llaman las dos posiciones, una serie de fracturas hacia atrás y después ponerlo a producir todo junto. Necesariamente el pozo tiene que ser revestido, es decir, bajar una columna de acero y cementar el espacio que hay entre el casing y la pared del pozo. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas? De esta manera se aumenta significativamente el volumen de roca contactado con el pozo. Ya no son 30 a 40 metros que suele tener el espesor de los reservorios acá en Magallanes, sino que pueden ser 1000, 1500, 2000 metros de contacto. Por lo tanto, el nivel de productividad debiera ser mucho mayor que el de un pozo individual. El hecho de abarcar una gran área con un solo pozo permite que haya menor incidencia en superficie. Este es un polígono en algún lugar en la isla, en un sector que se llama Oscar, donde existe la posibilidad de perforar. Si lo hiciéramos de la manera tradicional, serían del orden de 35 o 40 pozos, es decir, 3 o 4 pads, 3 o 4 intervenciones en superficie. Si lo abordamos de manera horizontal, bastaría con una locación donde pueden salir ambos pozos y drenar aproximadamente la misma área. Finalmente se obtiene, esto en teoría,
comparativamente, un pozo horizontal va a obtener un mayor volumen recuperado que toda la cantidad de pozos necesarios verticales para perforar la misma área. Por lo tanto, debiera haber una mejor relación costo-beneficio. Hay muchas ventajas, pero también no son desventajas, sino que son más bien desafíos. Desafíos técnicos, desafíos operativos y desafíos económicos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos desafíos? Primero, técnicos. Vimos que tenemos que navegar, perforar el pozo en un rango a 2.500, 2.800 metros de profundidad, en un rango del orden de los 30, 40, a lo sumo 50 metros en la vertical. Tenemos que mantener el pozo dentro de ese intervalo. Si lo navegamos por arriba o por debajo, el resultado va a ser distinto, negativo, puesto que lo que está arriba y lo que está abajo del reservorio es un estéril. Y eso se lleva con una serie de controles, que es lo que llamamos survey, que es una tablita, aquí está súper resumida, donde se van anotando los distintos parámetros de posición del trépano. La inclinación, cuál es la inclinación con respecto a la vertical, el azimut es la dirección que va teniendo el pozo con respecto al norte, la profundidad vertical. Con eso lo podemos posicionar en el espacio, saber dónde estamos en cada punto, ver en qué momento tenemos que empezar a dar la curva y en qué momento aterrizamos dentro del reservorio y llevamos el control durante la trayectoria. Estabilidad. Un pozo horizontal, si no tiene un lodo adecuado, lo más probable es que colapse, puesto que tiene una columna de 2.500, 2.800 metros de roca encima que está empujando hacia abajo. Le estamos generando una zona de debilidad. Problemas de arrastre. La columna va girando a medida que va perforando, ¿cierto? Y en la trayectoria de la navegación, la columna por gravedad se va a apoyar en el fondo del pozo, contra la roca. Entonces eso va a generar un problema de fricción que podría complicar el avance. Y todo el material que va perforando puede quedar acumulado en el fondo y atascando la herramienta. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista operativo, ¿qué es lo que se requiere? Hay herramientas especiales, vamos a ver algunas a modo de ejemplo. Software especialmente diseñados para llevar el control de la perforación. Los tiempos también son mucho más largos que un pozo vertical normal. No es lo mismo 2.500 metros vertical que 2.500 metros vertical más 2.500 metros en la horizontal, con una rata de perforación mucho más lenta. Por lo tanto, los tiempos aumentan y, por tanto, los costos. Y siempre tener preparados planes de contingencia, porque riesgos van a haber permanentemente. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista económico, dado que hay mayor longitud a perforar, mayor tiempo de operación, mayor cantidad de materiales a incorporar durante esta operación, los costos van a subir. Hay algunos patrones de comparación. El clásico es Vaca Muerta en Argentina. Esos son varias comparaciones de costo versus recuperación. Y hay uno que compara, en el caso de Mulichinco, dentro de la cuenca neuquina, un pozo vertical que cuesta del orden de $4 millones. Esto es información pública que hizo YPF hace un par de años atrás. Cuando cambió a pozo horizontal, el costo le subió a 10 millones, a 10 millones 300. No estaba sí, está ahí, 3.500. Es un pozo de 1.500 metros de navegación, que es la diferencia de 2.000 a 3.500. Y la productividad le subió desde la recuperación final de 2,14 millones de metros cúbicos, BCF, perdón, a 6 BCF, que es una unidad de medida de volumen de gas. Hay que dividirlo por 35 para obtener el valor en metros cúbicos, que es la unidad que usamos nosotros. Entonces, ¿hubo algún beneficio? Sí, sí lo hubo. El costo salió 2,4 veces más alto, pero recuperaron 2,8 veces. Vaca Muerta, el clásico Vaca Muerta, que es un reservorio de tipo shale, en los primeros pozos horizontales que se hicieron más o menos en el 2013, 2015, empezaron con esa tecnología, les costó muy caro, muy caro, pozos de más de 20 millones de dólares,
que con el tiempo fueron optimizando. Los últimos datos que están publicados hablan del orden de 11 o 12 millones por pozo. Retorno de inversión variable claramente es un riesgo porque el resultado va a depender de las condiciones del reservorio. Si el reservorio está depletado o está poco cargado, no va a tener la retribución que se espera. Y la industria, afortunadamente, dado que esta tecnología se ha venido aplicando en otras partes durante muchos años, ha desarrollado todos los software y herramientas necesarias para hacerlo de manera adecuada, tanto en tecnología como en herramientas. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es un ejemplo ya pasado el tiempo de la recuperación final de petróleo, en este caso, para pozos de vaca muerta, donde, no sé si entienden la figura, pero en un periodo de 6 años, que es el eje horizontal, y lo que está en el eje vertical es el volumen que va recuperando año a año, que va construyendo una línea a medida que va pasando el tiempo. Donde está el punto, es el punto azul, es el tiempo que lleva cada pozo, cada uno de esos clavitos es un pozo, desde que partió su historia de producción hasta el momento que se hizo la medida. Y con eso se hace una proyección. Cuando perforaban ese reservorio, el shale oil de vaca muerta con pozos verticales, la recuperación final era del orden de 20 a 150 mil barriles por pozo. Cuando cambiaron a tecnología horizontal, en un lapso de 6 años, del 2012 al 2018, la recuperación por pozo subió a valores entre 100 y 700 mil barriles, ya casos extremos. Siguiente. Pero eso va a depender, como les digo, de la calidad del reservorio como almacén. Algunas de las herramientas que se utilizan para esto está el MWD, que es una herramienta de ese tipo, pues pareciera ser un fierro, pero por dentro lleva toda una electrónica diseñada. ¿Para qué? Para que con pulsos de lodo, o tal vez, y en algunos casos a cable, o sistemas electromagnéticos, transmite a superficie una serie de datos que son transformados en lo que les comentaba delante para saber dónde está el trépano en ese momento, inclinación, azimut y la posición. La otra, que por lo menos como geólogo es súper relevante, es el LWD, que es una herramienta que mide propiedades de la roca. Es decir, me da una interpretación de qué tipo de litología estoy teniendo, cuál es su porosidad, cuál es su contenido de hidrocarburos. Y eso se representa con una gráfica como la que está acá, ¿cierto? Entonces, entendiendo o leyendo qué valor me está leyendo en cada uno de los perfiles, yo sé dónde estoy, no en profundidad, sino que en qué tipo de roca estoy. Si estoy en el reservorio, no estoy en el reservorio, estoy por arriba, estoy por debajo. Y con el motor de fondo, que es una herramienta que es la que permite girar toda la columna para darle la dirección al pozo, hacer las correcciones que vengan, que sean del caso si fuera necesario, o mantenerlo si es que estoy en la posición correcta. Siguiente, por favor. El RCS es parecido al anterior, la diferencia está en que el anterior, toda la columna no gira, sino que si este fuera el trépano, va ubicado inmediatamente detrás y cuando perfora solamente gira lo que está entre el motor y el trépano. El RCS gira toda la columna. Y también hace lo mismo, digamos, puede ir moviéndose para hacer las correcciones que sean necesarias. Y obviamente todo apalancado con software. La industria, las distintas compañías proveedoras de software han desarrollado herramientas para poder hacer el seguimiento en detalle. Y como decía, el sistema de geonavegación, súper relevante para saber dónde estoy en el modelo geológico que planteé para perforar este pozo. Siguiente, por favor. Un detalle del motor de fondo, vimos que era una columna de un fierro, ahí hay un esquema de toda la electrónica y que lleva en el interior. ¿Cierto? Con todo el detalle es similar a lo anterior. Y la siguiente también es un detalle de un LWD, de cuáles son las propiedades, siguiente por favor, de cuáles son las propiedades que va midiendo para saber dónde estoy ubicado. Se disponen inmediatamente detrás del trépano. Siguiente, por favor. Y el DMM, que era el que les comentaba al comienzo, que tiene unos rotores helicoidales en el interior que hacen que gire solamente lo que está por delante y a su vez va generando el movimiento, ya sea para curvar o corregir durante la navegación.
Siguiente, por favor. Una vez perforado el pozo viene su evaluación. Nuestra idea es hacer esta prueba. En el fondo es una tecnología que todavía está por demostrar que funciona en un reservorio de características no convencionales, por lo tanto hay que evaluar su productividad. Y eso se hace a través de una serie de fracturas hidráulicas, igual como las hemos venido haciendo en pozos verticales, pero esta vez son varias fracturas en un mismo pozo. ¿Y esto cómo se hace? Desde la punta del pozo, desde el extremo más alejado, se punza, ¿cierto? Y se fractura, y se dispone un tapón provisorio para aislar esa zona y poder punzar y fracturar el intervalo siguiente. Y así recursivamente, tapón, fractura, tapón, fractura, tapón, fractura. Y una vez completado todo el programa, 10, 15, 20 fracturas, las que sean, en cada pozo, con una herramienta se baja y se muelen estos tapones y se ponen todos los punzados en producción al mismo tiempo. Siguiente. Entonces, a manera de síntesis, la perforación de un pozo horizontal, ¿cierto?, hasta la longitud deseada o a la longitud que nos permita la capacidad del equipo de perforación, o cuánto nos permita el reservorio. Vimos que en una imagen, en la imagen de la línea sísmica, vimos que esa anomalía me permitía solo 1200 metros. Si iba más allá, no iba a tener la misma respuesta. La segmentación del pozo mediante tapones mecánicos, que es un detalle de la lámina anterior. La fractura, ¿cierto?, una serie de fracturas y la remoción de tapones y la puesta en producción. Eso son los 5 pasos esenciales. Obviamente cada uno tiene sus complejidades. Siguiente, por favor. Ventajas, ¿cierto? Mayor drenaje, hay un incremento significativo de la producción, en teoría, optimización del uso de infraestructura, hay más producción por cada pozo perforado y menos intervención en superficie. Se pueden ajustar las etapas según la geología local, va a depender de lo que encontremos en cada uno. Y obviamente los desafíos requieren un modelado geomecánico y simulaciones bien detalladas para optimizar su ubicación y el espaciamiento de fracturas. El riesgo también que puede haber es de interferencia entre fracturas, podrían quedar muy cerca unas de otras y que una me coma la producción de la otra, podría estar haciendo fracturas de más. En el pozo siguiente obviamente las voy a alejar. Y costos operativos elevados. Y los costos operativos elevados, siguiente por favor, tiene que ver con una serie de elementos que van a sumar, digamos. La perforación del pozo es más larga, obviamente, son pozos de 4.000, 5.000, 6.000 metros en total, contra los 2.500 que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, todo el costo base va a aumentar. Podría, dependiendo de la longitud, aumentar entre 5 a 20 veces más que un pozo vertical. Equipos y materiales, al ser más largo, va a necesitar más material, más casing, más cemento, ¿cierto? Más costo de perfilaje y equipos especializados, equipos diseñados especialmente para este tipo de pozos. Servicios de bombeo y presión, ¿cierto? La segmentación, hay que agregar tapones que no están considerados en un pozo vertical. Sistemas de disparo, los punzados, en vez de hacer un disparo, hay que bajar 20 veces o 15 veces a disparar. La logística y transporte, el hecho de hacer, supongamos, 15 fracturas en un pozo va a requerir obviamente mucho más volumen de agua para hacer cada una de estas fracturas, más volumen de propante, el tratamiento del agua que se recupera posteriormente y la remediación y limpieza. Todo eso suma para que el costo del pozo sea bastante elevado. Y a manera de... Siguiente, por favor. Como reflexiones finales, siguiente. El play que tenemos en carpeta para hacer esta primera aproximación a esta tecnología es el bloque arenal en la isla, en el play de Taigas de zona glauconítica. Es un reservorio que ya tenemos bastante bien entendido de cómo funciona. Llevamos desde el año 2011 trabajando en esa área. Y todos los modelos que hemos ejecutado hasta ahora, con todos los datos reales que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, indican que es la mejor opción como para incrementar la recuperación de reservas sin comprometer el volumen a entregar en los próximos años a nuestros clientes, que son Gasco para abastecer la ciudad y Metanex, y nuestro consumo interno para nuestras operaciones.
Siguiente, por favor. Los primeros tiene que ver con lo que comentaba recién, es un ejercicio tecnológico y esperamos confirmar todo lo que nuestros modelos nos están indicando y que está todo dentro de los rangos. Siguiente, por favor. Debiera disminuir el número de plataformas, claramente. Estamos reemplazando, no sé, 16, 20 pozos por uno. Por lo tanto, la intervención en superficie debiera ser mucho menor, con todos los beneficios que eso contrae. Y la última reflexión, y tal vez la más relevante, si me da la siguiente, por favor, es que en todos los yacimientos del mundo, todas las empresas que hicieron este cambio tecnológico, ninguna volvió atrás. Muchas gracias. Bien, tenemos algunas consultas, preguntas para Iván Arriagada, gerente de exploración y reservorios de ENAP Magallanes. La podemos hacer a viva voz si quieres, somos tan pocos hasta ahora que no hay ningún problema. No sé si podremos asignar un micrófono. Por acá, Iván, por favor. Iván. Le pido, sí, para que la gente que está viendo la transmisión. Si puedes volver un par de láminas. Ahí. La silla, esa. Lo que se hace, ¿cierto?, es perforar el pozo, bajar en la vertical, girar, navegar a lo largo del reservorio y después punzar e inyectar agua, que son la representación con los polígonos azules. Ese es el fracking, más conocido como fracturamiento hidráulico, estimulación hidráulica, tiene varios nombres. Dicen que eso genera terremotos, eso es lo que leí en la prensa, entre paréntesis. La prensa dice muchas cosas, algunas son ciertas, no todas. Sí. Gracias. En el caso de los terremotos, se hizo una medición en un yacimiento en alguna parte del Atlántico y lo que generó sismos, y también en alguna cuenca en Oklahoma, en Estados Unidos, no fue el fracking, fue la inyección de agua. Ellos inyectaban agua que producían, junto con el hidrocarburo se produce mucha agua. Y esa agua algo hay que hacer, hay que disponerla. Los volúmenes de agua que generan en los yacimientos en Estados Unidos son monstruosos, entonces la inyectan en los pozos. Y eso generó planos de debilidad, que generó algún sismo no de gran magnitud. Sí, en ese sentido nosotros instalamos, ya no me acuerdo qué año, creo que fue el año 2015, una red de 8 estaciones sismológicas que están distribuidas en la región, con la cual están funcionando 24/7, monitoreando toda la actividad sísmica del mundo, puedo decir, porque registramos el reciente terremoto de Siberia. Y lo que hemos observado es que en el momento del fracturamiento no se produce ninguna anomalía.